7 de febrero, San Romualdo, fundador de los camaldulenses, 906-1027. La vida de San Romualdo nos es conocida por haberla escrito en 1042 su ilustre compatriota y contemporáneo San Pedro Damián. Es un documento auténtico para la historia del siglo X, llamado el siglo de Hierro. Un historiador resume de esta manera lo mucho que obraron en servicio de la Santa Iglesia los discípulos de Romualdo. Lo que para Francia fue la orden benedictina de Cluny, lo fue para Italia la orden camaldulense. Sobresalió en el siglo XI en la obra de reforma llevada a cabo en la Iglesia, de la que fue apoyo principal y firmísimo. Frívola educación. Nació San Romualdo en Ravenna, nobilísima ciudad de Italia, por los años de 906, del linaje de los duques llamados de Onesti. El trato opulento y los mimos y regalos con que le criaron en el palacio paterno favorecieron el desenvolvimiento de las pasiones de la juventud, y hasta la edad de 20 años se ocupó solo en juegos, pasatiempos y vanos placeres del mundo. Sus padres eran, sí, cristianos, pero muy dados al mundo y más llenos del espíritu del siglo que del de Jesucristo. De esos cristianos de conciencia desleal y relajada que pretenden servir a la vez al cielo y al infierno, a Cristo y a Belial. No es pues de extrañar que en vez de reprimir las demasías de su hijo y cortar de raíz los brotes de disipación y gusto por las vanidades, favorecieran ellos mismos el crecimiento de tan nefastos vicios con los perniciosos ejemplos que le daban de continuo. Esto no obstante, Romualdo sentía de cuando en cuando en su alma los toques y llamadas de la divina gracia. Más de una vez, estando ocupado en la casa, que era su pasatiempo favorito, se le iban los ojos y el corazón tras los árboles y campos, agradándole sumamente la soledad. Allí pensaba cuán deseada vida podría llevar en el yermo. Felices, decíase a sí mismo, los ermitaños que viven en estas soledades a donde no llegan humanos ruidos que turben la paz del corazón. Otras veces despertábanse en su alma deseos confusos pero vehementes de hacer algo grande en honra y gloria de Dios nuestro Señor. Y es que a pesar de los excesos y pasiones de una civilización que todavía estaba en cierne, encerraba el siglo X un gran fondo de cristiana fe, merced a la cual podía, en caso oportuno, obrar maravillas. La conversión. Se hace discípulo de Marino. ¿Quién lo dijera? Un desafío que presenció Romualdo ocasionó su conversión. Encendióse grande enemistad entre su padre Sergio y otro pariente suyo muy cercano sobre el reparto de una dehesa. Siguiendo la bárbara costumbre de aquella época, quisieron terminar la contienda con el duelo, y Sergio pretendió que su hijo le ayudase en el criminal intento. No le pareció bien a Romualdo la cruel determinación, y al principio se negó a ello, pero vencido al fin por las amenazas de su padre, consintió en presenciar la pendencia. La lucha fue activa y brutal. Sergio mató a su contrario. La vista de la sangre derramada llenó a Romualdo de pena y remordimiento, quedando tan lastimado y pesaroso que, juzgándose cómplice de lo que solo había sido mero espectador, resolvió entregarse a gran penitencia de 40 días. Recogióse en un monasterio benedictino cercano a Ravenna llamado Clasense, en el cual se hallaban las reliquias del glorioso mártir San Apolinar, discípulo de San Pedro y primer obispo de aquella ciudad. Allí residía un fraile lego de gran virtud, el cual, deseoso de ganar a aquel joven caballero para la religión, hacíase con frecuencia el encontradizo, y con santas razones le exhortaba a abrazar la vida religiosa. Pero el intento de Romualdo era solo condenarse a penitencia de 40 días, de modo que las palabras del piadoso lego quedaban al parecer sin efecto. Al fin, díjole un día el fraile a Romualdo con su habitual sencillez: ¿Qué me daréis si os dejo ver a San Apolinar? Os prometo no volver jamás al siglo, contestóle Romualdo. Pues bien, velad conmigo esta noche en la iglesia.
Velaron juntos 2 noches consecutivas y en las 2, a la hora de cantar el gallo, se les apareció el santo mártir muy resplandeciente y glorioso. Fuera de sí, con tan regalada visión, resolvióse Romualdo a rendirse a Jesucristo para servirle siempre, y lleno de grandísimo gozo y bañado en abundantes lágrimas, fuese al abad del monasterio y pidióle por favor le admitiera en el número de los frailes. Mas por temor de Sergio su padre, no se atrevieron a hacerlo hasta que les quitó los miedos el arzobispo de Ravenna, pariente del joven caballero, y entonces le dieron el hábito de San Benito con alegría universal de todos los monjes. No solo la devoción, sino también la moralidad flaqueó con frecuencia en la iglesia durante el siglo X. Romualdo, por el contrario, dióse muy de veras y con gran fervor desde los principios días a la observancia de la regla, mostrándose tan celador de ella que no temía amonestar a los tibios e inobservantes. Este celo, quizá algo intempestivo, desagradó muy pronto a los monjes. Algunos de ellos, que todavía no habían sacudido de sí los bárbaros instintos de aquel siglo, y a quienes daba en rostro y ofendía la corrección del austero novicio, trataron de quitarle la vida. La providencia del Señor desbarató en verdad sus planes, pero Romualdo comprendió que ya no debía permanecer entre aquellos monjes. Pidió y obtuvo licencia del superior para retirarse a servir a Dios con más libertad. Abandonó el monasterio después de haber estado en él 3 años y se partió en busca de un santo ermitaño llamado Marino. Habitaba Marino en un desierto no lejos de la ciudad de Venecia, y ahí se santificaba llevando una vida muy devota y rigurosa. Romualdo vivió bajo su obediencia, progresando notablemente en humildad y mortificación. Cada día salían los 2 de la ermita y paseaban por aquella soledad, cantando salmos, y como no tenían salterios, rezaban el oficio de memoria. Pero Romualdo no lo sabía del todo, y erraba de cuando en cuando. Entonces Marino, que estaba muy alerta, le daba un gran golpe en la oreja izquierda con una vara, para ayudar a la memoria del mozo y ejercitarle en la paciencia. Romualdo lo sufrió y cayó humildemente, hasta que pasados algunos días, notando que iba perdiendo el oído del lado izquierdo, pidió con sencillez a Marino que, si le parecía, de allí en adelante le diese la oreja derecha. Pensó Marino que le corregía con demasiada severidad, y admirado de la heroica paciencia de su discípulo, comenzó a mirarle con otros ojos y a tratarle con dulzura. Reforma y multiplica a los monasterios. Por aquel tiempo, Pedro Urseolo, duque de Venecia, renunció a su dignidad, esplendor y riquezas, y para vivir más tranquilo en su nuevo estado humilde y pobre, abandonó también a su patria y abrazó la vida monástica en el convento de San Miguel de Cuxa, cerca de Perpiñán. Acompañóle Romualdo hasta Francia y se estableció en el desierto próximo a la abadía de San Miguel. Durante 3 años se preparó allí con vida de contemplación, austeridad y oración a las obras a que Dios le destinaba. Inspiróle el Señor la reforma de los monasterios de su padre San Benito, que habían aflojado en su primitivo fervor y disciplina. A pesar de las dificultades, contradicciones y peligros de todo género que esto le costó, trajo muchos monjes a la perfecta observancia de la regla y edificó hasta un centenar de monasterios en Italia y Francia. Mas como quería ser reformador antes que fundador y guía de los demás, comenzó con el ejemplo la enseñanza de las más eminentes virtudes. Labraba la tierra y se sustentaba del trabajo de sus manos. Su lectura y estudio eran solo las vidas de los santos, imitando sus ayunos, vigilias y oración continua. Era extraordinaria su devoción durante el rezo del oficio divino, no tolerando que los monjes dormitasen al tiempo de rezarlo. Si alguno caía en esta culpa, Romualdo no le permitía aquel día decir misa. Más vale, decía, rezar un solo salmo con devoción que 100 distraídamente y dormitando. El demonio le tienta, convierte a su padre. La perfección de vida de Romualdo y la santidad de tantas almas que servían a Jesucristo en los monasterios
provocaron al demonio a hacerle cruda guerra. Púsole delante primero los regalos que en el siglo había dejado y el poco mérito de sus austeridades. ¿Para qué?, le decía, tantas vigilias, penitencias, oraciones y trabajos, siendo así que en tu noble y rica familia tendrías vida cómoda y de mucho más lustre y fama? Cuando se veía atormentado de estos pérfidos pensamientos, volvía el santo su alma al Señor con gran fervor y humildad. Suplicábale acudiese en su auxilio, protestando que preferiría el amor de Dios a todas las cosas, y así salía vencedor de la tentación. Pero luego tornaba Satanás con más furia, y se le aparecían figuras horribles, espantándole de noche con ruidos y voces lúgubres y trayéndole al pensamiento torpes y feas imaginaciones. Unas veces le maltrataba en su cuerpo, otras se le presentaba tomando la forma de hombre repugnante, echándose sobre él, arrojándole al suelo y pisándole con fuerza como para abrumarle y molerle. 5 años duraron estos furiosos embates de Satanás, pero Romualdo no tenía ya cuenta de ellos. ¿Cómo?, le decía, ¿echáronte del cielo y ahora vienes al yermo? Anda, bestia inmunda, maliciosa y vil serpiente. El demonio no aguantaba estos desprecios y se iba, corrido y avergonzado de la presencia del santo, acudiendo al punto el Señor a consolar y regalar a su siervo, llenando su alma de inefables alegrías. El conde Olivano, muy rico y poderoso caballero, se distinguía en el país por las violencias e injusticias. Romualdo le trocó de tal manera que renunció al siglo y se vino al monasterio de Monte Cassino, en Italia, donde acabó santamente la vida entregado a ejercicios de penitencia. El duque Sergio, movido a su vez por los admirables ejemplos de su santo hijo, abrió también los ojos y cayó en la cuenta de que era cristiano, y presa de dolor a vista de su desordenada vida, se resolvió a expiarla y repararla entregándose a sincera penitencia. Dando de mano a sus mundanos hábitos y a todo cuanto podía impedir su perfecta conversión, encerróse en el monasterio de San Severo cerca de Ravenna. Vivió al principio muy complacido en su nuevo género de vida, pero pronto asaltaron a su alma tentaciones de tristeza y desaliento y dióles oídos de muy mala gana, llegando a echar de menos los banquetes, regalos y esplendor de su pasada vida, y llenándose su corazón de asco y tedio de la vida religiosa. Supo Romualdo que su padre, inconstante y mudable, soñaba con volver al siglo, lo cual le llenó de pena y al punto se dispuso a partir a Francia para acudir en auxilio de un alma tan querida. Al saber los habitantes de aquellos lugares que se marchaba Romualdo, a quien ellos veneraban y estimaban como a grande santo y protector de la religión, sintieron grandísima pena y le instaron a que se quedase con ellos. Pero viendo que sus instancias eran inútiles, aquellos hombres ignorantes y groseros, por una de esas aberraciones hijas de una piedad poco ilustrada y simple, tomaron el acuerdo de matar al santo monje, para poder guardar por lo menos sus reliquias. Tuvo Romualdo noticia del criminal proyecto y a ejemplo de David en la corte de Filisteo, fingióse loco de remate, de manera que la gente llegó a despreciarle y dejarle marchar. Acudió entonces Romualdo en socorro de su padre y le habló palabras de aliento, advirtiéndole cuán en peligro ponía su salvación si renunciaba a la vida religiosa para entregarse de nuevo a los placeres y regalos del siglo, y haciéndole ver cómo era aquello un ardid que le ponía el demonio. Tanto le ayudó y consoló con sus santas conversaciones que el anciano se dio otra vez a la vida de fervor, perseverando en penitencia y oración y muriendo santamente por los años de 992. Después de este feliz y señalado triunfo, volvióse Romualdo a su recogimiento y se edificó una celdilla en el yermo de clase muy húmedo y malsano. Pero algunos monjes relajados no le dejaron vivir en paz y por largo tiempo se mostraron crueles enemigos del santo, pero recibieron de Dios el merecido castigo. En cambio, queriendo el Señor disponer a Romualdo para nuevos y mayores trabajos,
devolvióle la salud quebrantada por las austeridades y el aire viciado de las marismas. Influencia sobre los potentados. Estaba en este tiempo vacante la abadía del monasterio clesense, y había de proveerla el emperador Otón III, mas él remitió a los monjes la elección. Ellos eligieron a Romualdo. Tenía ya el emperador noticia del solitario y había oído hacer grandes elogios de la santidad de Romualdo, por lo cual, después de aprobar la elección, quiso ir a visitarle. Recibió Romualdo al augusto huésped con todo el servicio y regalo que pudo, ofreciéndole su pobre cama de paja, dándole sabios consejos y edificándole con el ejemplo de sus virtudes, de manera que desde entonces ejerció sobre el monarca muy saludable influencia. Causóle gran desconsuelo al saber que el emperador deseaba que aceptase el gobierno de la abadía clasense, pero sin embargo accedió a ello para dar contento al príncipe y cumplir la voluntad de Dios. 2 años gobernó aquel monasterio con vigilancia y prudencia grandes, viéndose empero al fin perseguido y aborrecido por algunos monjes que no podían sufrir más tiempo tanta virtud y perfección. Determinó dimitir su cargo, dando de ello aviso al emperador, que estaba entonces poniendo sitio a la ciudad de Tívoli, la antigua Tibur, cantada por Horacio. La ciudad fue condenada al saqueo por haberse sublevado y haber matado al gobernador. Intercedió Romualdo por ella y pudo tanto con el emperador que fácilmente logró gracia y perdón. Viendo que el monarca no aceptaba su dimisión, Romualdo arrojó el báculo a los pies de Otón a presencia del arzobispo de Ravenna, Gerberto, que luego fue papa y se llamó Silvestre II. Movidos con este ejemplo de humildad, muchos señores de la corte se convirtieron. Algunos, como Busclavino o Boleslao, hijo del rey de Esclavonia, y Bonifacio, pariente del mismo emperador, pidieron el hábito de la religión y pusiéronse bajo la obediencia de San Romualdo, llegando a ser fervorosos monjes. Bonifacio fue obispo en Rusia y martirizado hacia el año 1008, y se le honra con el título de santo. Otros compañeros y discípulos del abad clasense alcanzaron también la corona del martirio en Esclavonia. Don de lágrimas y de profecía. Milagros. Vivió Romualdo muy favorecido de Dios con el don de lágrimas. No podía decir misa sin llorar, y mientras rezaba, vencido del afecto y ternura y arrobado en éxtasis, exclamaba: «Oh Jesús, mi amado Jesús, oh miel dulcísima, deseo inefable, delicia de los santos, suavidad de los ángeles». Parecíale que todos los demás tenían el mismo don de lágrimas. «No derraméis demasiadas», decía a los monjes, «pues eso debilita la vista y causa dolor de cabeza». Aun cuando fuese ya muy anciano, ayunaba todos los días y contentábase durante la Cuaresma con un plato de legumbres en la sola comida que hacía. Ingenioso para mortificarse, hacíase a veces llevar sabrosos manjares, y cuando su apetito estaba muy extasiado a la vista de ellos, decíase a sí mismo: «Romualdo, qué bocado tan exquisito, cuán a gusto te lo comerías. Pues oye, goloso, ¿no lo probarás?». Y no lo probaba. No obstante, este varón tan austero y penitente, que tenía ya los hombros descarnados por los cilicios, no se mostró jamás ni triste ni melancólico, sino muy alegre, manso y cariñoso con los monjes. Fue también favorecido con el don de profecía y con luz sobrenatural del cielo para entender la Sagrada Escritura y escribir sobre los salmos. Sus milagros son incontables. Dio orden un día de echar a tierra un árbol añoso inclinado sobre su celda. El santo se quedó dentro a pesar del peligro y de las súplicas de los monjes, y el árbol cayó del lado opuesto. Desde lo alto de un monte bajaba rodando un enorme roble, arrastrando a un pobre aldeano cuya muerte se daba segura por el peso del árbol. Pero acudió Romualdo y el aldeano se levantó con vida y sin el menor rasguño. Un monje incorregible decidió matar al santo.
El demonio le cogió durante la noche por la garganta para ahogarle. El culpable invocó la ayuda de aquel a quien quería matar. Presentóse el santo, arrojó al demonio y devolvió a su enemigo la vida del alma, salvándole la del cuerpo. El pan tocado por el santo, el agua en que se había lavado, obraban también prodigios sorprendentes. Funda la orden camaldulense. En el año 1009 y a la edad de 102, retiróse Romualdo a una de las cumbres de los montes Apeninos. Después de pasear por un campo fértil, ameno y abundante de aguas, se quedó dormido junto a una fuente. Allí le sobrevino un sueño muy extraordinario. Sus religiosos, vestidos no ya de negro, sino de blanco, subían al cielo por una escalera misteriosa semejante a la del patriarca Jacob. Al despertar, fue Romualdo a ver al conde Maldoli, dueño de aquel campo, y se lo pidió. El conde había tenido el mismo sueño, y así se lo dio de muy buena gana, y pronto edificaron allí una iglesia y habitación para los monjes. Llamóse aquel monasterio Camaldoli, abreviación de campo o casa Maldoli. Visitó Romualdo hábito blanco y comenzó con los primeros camaldulenses vida de todo celestial, dándoles la regla de San Benito aumentada con nuevas observancias. No lejos del monasterio destinado a la vida cenobítica, vida en comunidad, fundó otro establecimiento para los que preferían llevar como él vida eremítica. Escogió al efecto un monte apacible y majestuoso, cuya sola vista parecía invitar el alma al recogimiento y a pensamientos grandes. Edificáronse numerosas celdas separadas. Cada celda tenía además un oratorio donde el solitario, si era sacerdote, podía decir misa, y toda ella estaba rodeada de un jardincito tapiado. Era un verdadero pueblo en cuyo centro se levantaba una amplia iglesia. Del monasterio más próximo traían a los solitarios el necesario sustento. El silencio, casi perpetuo de todo el año, en la cuaresma absoluto, favorecía muchísimo el fervor y la contemplación. A las horas reglamentarias tocaba la campana de la iglesia y todos los ermitaños acudían para cantar juntos el oficio, sin que para ello fuesen impedimento el frío, la lluvia y aun las nevadas tan frecuentes en aquellas alturas. Otra tercera categoría de religiosos contemplaba la institución monástica de San Romualdo. Eran los llamados reclusos. El recluso se encerraba en su celda y aun a veces se hacía tapiar la entrada, y de allí no volvía a salir en toda su vida. No hablaba sino al Padre Superior y al ego encargado de traerle lo necesario para su sustento. Separado por completo del mundo y de sus cuidados, encerrado como en un sepulcro anticipado, terminaba el ermitaño sus días en grandísima austeridad y oración casi continua. Para poder vivir como recluso, era necesario el permiso del superior, el cual no lo otorgaba sino a monjes ya muy probados. Todavía existe en Camaldoli la celda de San Romualdo. En ella vivió algunos años como solitario y recluso. Presintiendo Romualdo el término de su larga vida, vínose al monasterio de Valdercastro, en donde se hizo edificar una pobre celda con oratorio. Hacía 20 años había predicho que moriría en aquel lugar, y en cuanto estuvo en él, sintió que sus fuerzas disminuían notablemente. En la tarde del 19 de junio del año 1207, después que hubo mandado salir de su celda a los 2 monjes que le asistían, entregó apaciblemente el alma al Señor. Tenía 120 años, y de ellos había pasado 20 en el siglo, 3 en un monasterio y 97 en las ermitas.